todos sabemos que el mundo se paró. En definitiva, esta crisis sanitaria, que no es crisis económica ni crisis financiera, y que obviamente toma a países que tienen mayores fortalezas, como es el caso de Uruguay, de distinta forma, y el pensamiento de los bancos internacionales, de los organismos de crédito, ya empieza a manejar otras ideas, a pararse desde otros lugares, a mirar cómo hacemos que este mundo, que todavía está en medio de esta emergencia sanitaria, comience a reaccionar pensando en atender a los diferentes, a poner a rueda a aquellos que están en lugares más vulnerables, como el concepto de colaboración, de ayuda, de crédito, va cambiando. Escuchemos un hombre con experiencia en gobierno, si la tendrá, y mucha. Estamos hablando del doctor Alberto Schiavarelli, con el cual vamos a compartir los próximos minutos. Este fin de abril y comienzo de mayo está siendo precioso realmente. Estamos con un clima que da gusto. Y además nos viene muy bien porque va demorando y va ayudando a achatar la curva en cuanto no se acumulen enfermedades respiratorias, etcétera. Pero un dato que me parece importante porque viene a confirmar lo que veníamos diciendo días pasados en cuanto a la actitud del Banco Mundial de afirmar que tiene ya disponible la línea de crédito de esas cifras escalofriantes, 150.000 millones de dólares, o sea que hay que imaginarse lo que son 150.000 pilitas de millón de dólares, ¿no? Es inimaginable. Bueno, los 150.000 millones de dólares están afectados ya para bajar a los distintos países vía el Banco Mundial en este caso, para la asistencia en el tema de la epidemia, la pandemia, pero fundamentalmente también para la asistencia de las personas que no tienen recursos suficientes para poder tener cuarentenas o tener restricciones en sus movimientos, y por otra parte para algo muy importante que es el apoyo para que las empresas puedan funcionar. Hay un dato muy importante que el Fondo de la Reserva Federal en Estados Unidos y también la Unión Europea, el Banco Central, pero sobre todo la FED, está comprando acciones de las empresas más complicadas, que las toma como una especie de préstamo, pero están volcando cifras cercanas, bueno, son inimaginables porque hablan de 300.000, 270.000 millones de dólares o en otros casos euros, pero con una condición que me parece fundamental, que estábamos hablando aquí, y es el hecho de que se les pone como condición a las empresas que esos préstamos que van con interés cero prácticamente, y una forma de pago que yo incluso me atrevo a decir, habrá que ver si efectivamente se cobran y ahora diré por qué, pero con la condición de que no pueden despedir trabajadores. Yo creo que ese es un factor importantísimo, porque una de las cosas que todos tememos es que esto sirva en algunos casos porque la necesidad obliga, y en otros casos porque sirva de excusa para que haya despidos o precarización del trabajo, ¿no? El tema tan peligroso. Pero en fin, el mundo viene en esa dirección de los créditos. Yo estaba diciendo que Uruguay usara los 2.500 millones que tiene, los 2.400 millones que tiene de línea de crédito, y ahora que ya vinieron 400, y ahora insisto en que pida préstamos nuevos, porque estos nuevos, que son para alimentar la cadena de consumo, ya no de pagos, seguramente van a tener una muy fuerte beneficio. Yo por eso lo digo, incluso dudo que en algún momento terminen con todo, porque las refinanciaciones van a ser infinitas, cuáles son los hechos imponibles. Creo que en el medio de esta situación, discutir esto en paralelo con una ley de urgencia, en paralelo con la rendición de cuentas, con la ley de presupuesto que ya viene, tenemos bastantes dolores de cabeza,
hipoteca, sino que por el contrario, el mero hecho de que el Estado esté acondicionando la ex fábrica de Sadil, ahí en Malvin Norte o una cosa parecida, bueno, nos está mostrando de que nos estamos preparando para una situación que no es tan fácil de regular, como decíamos el otro día, ¿no? Así que por ahí vamos quedando para ir arrancando la dirección que a ti te parezca, además. Bueno, es importante lo que estabas diciendo porque el mundo se está adecuando a este tiempo nuevo y diferente. Claro. Sí, una de las grandes cosas que se hizo en su momento fue cancelar, ustedes se acuerdan de aquella operación genial, que terminó emitiendo deuda, bonos del Tesoro uruguayos, títulos de tesorería, esos que son como vales o pagarés o conformes que los países firman, los ponen a la venta en este sistema increíble de llamado a licitación inversa, que a veces la gente no tiene muy claro, como él dice, salieron a la venta tantas letras de tesorería o tantos bonos por 800 millones y hubiera una oferta por 2.000 millones. Y hay gente que lo domina y hay gente que no tiene por qué saber. ¿Cómo funciona esto? Antes de ir al otro punto, que capaz que puede ser interesante. El país ajusta normativamente emitir deuda. Y dice, bueno, yo tengo unos vencimientos ahora de bonos viejos, que se me vencen en junio, supongamos, y necesito 800 millones para pagar. En lugar de agarrar 800 millones de dólares de caja y pagarlos, emite 800 millones de deuda nueva para pagar dentro de 5 años y convoca a una especie de licitación internacional a la que habitualmente se presentan los bancos, pero a veces los bancos en representación de otras organizaciones. ¿Y qué sucede? Que a diferencia de las licitaciones comunes, donde, bueno, no sé si en definitiva es igual porque el dinero tiene precio y el precio es el interés, ¿a quién le adjudica Uruguay los 800 millones de dólares que el Banco Central pone a licitación internacional? Pues al que le dice, yo acá le ofrezco 800 millones de dólares con la tasa de interés X, y esa X es más baja que la Y y que la Z. Por lo tanto, el que me cobra menos interés por prestármelo, yo se lo doy. Bueno, en realidad, normalmente hay ofertas por mucho más de los 800 millones, porque son muchos los que ofrecen, pero es una buena medición porque el país ve que si necesitara, podría obtener el doble, el triple o 4 veces esa cantidad por la cantidad de personas e instituciones que se presentan. Yo decía que Uruguay en su momento tuvo la enorme definición trascendente de emitir deuda, y esa deuda fue a los privados, es decir, los fondos de ahorro de los bomberos de Utah, como digo yo en broma, o los fondos de pensión de no sé dónde, y pudimos cancelar todos los adeudos con el Fondo Monetario Internacional, que siempre condicionan mucho porque hay medidas de fiscalización muy fuertes, con modelos que han sido un poco flexibilizados, pero que significan cosas muy particulares. Mira, esto puede ser un dato que a mí me parece interesante porque normalmente no se comenta, pero cuando venían las misiones del Fondo Monetario, venía un grupo de técnicos así y escarbaban todo porque habían préstamos. El fondo viene igual porque hacen calificaciones, porque Uruguay es socio del Fondo Monetario, obviamente, como todo el mundo, están todos, desde los chinos a los rusos, de los más radicales a los más capitalistas. Pero siempre viene una misión para ver cómo está el país, etcétera, pero cuando no hay préstamo, solo vienen a mirar. Cuando el Uruguay pide prestado, o el país que pide prestado, ya no solo miran, escarban, se paran, hablan, opinan. Bueno, cuando Uruguay debía en el Fondo Monetario y venían esas misiones, bueno, era muy divertido porque, más divertido entre comillas, porque el pobre tesorero general de la Nación retenía los pagos que tenía que hacer a los proveedores del Estado, a todo el mundo, para que cuando viniera esta gente encontrara gran disponibilidad en caja. Y eso todos lo sabíamos, era como cuando uno apronta la casa porque tiene visitas, ¿no? Entonces esperaban que se fueran y todo el mundo empezaba a cobrar, se empezaba a pagar. Pero bueno, Uruguay salió del Fondo Monetario, pero claro, eran tiempos normales. Hoy
sea el Banco Mundial o el Fondo Monetario, y a través de ellos o casi como ellos, no sé, Fomento Andino, la CAF, muchísimas instituciones crediticias multilaterales que van a recibir el dinero del mismo lado, forman parte de aquello que hablábamos el otro día, del G20, que dispuso que en lugar de ser como la explosión de las burbujas del 2008, en lugar de ser los bancos centrales a los bancos centrales y los bancos centrales a los bancos comerciales y los bancos comerciales a las empresas, en aquella vez, como yo les contaba, las empresas se quedaron con gran parte de ese dinero y los propietarios de las acciones revalorizaron sus propias acciones y menos de un tercio recién le llegó a las empresas comerciales y a los que movilizan el dinero. Bueno, ahora no va a ser así. Todo este dinero viene a través del Banco Mundial o del Fondo Monetario o de estos otros organismos multilaterales de crédito que van a estar siguiendo a dónde va esa enorme cantidad de dinero. Un dato que es importante es que no nos olvidemos que antes de la pandemia el Banco Central Europeo y el Fondo de Reserva Federal fueron bajando los intereses hasta hoy llevarlo a cero. Es decir, uno coloca dinero en bonos del Tesoro americano si tiene cero interés prácticamente. Y Alemania, el Banco Central alemán, que tiene ese fenómeno de Merkel, que ojalá la pudiéramos clonar en muchos lados, el hecho concreto es que el Banco Central alemán, por ejemplo, uno coloca 100 euros y cuando va a cobrar los 100 euros que le prestó, como es tan seguro, y es más seguro que tenerlo en cualquier lado, termina, en vez de devolverle 100 euros, le devuelve, supongamos, 98. ¿Por qué? Porque hay un exceso de liquidez de dinero circulando. Y todo eso se va a aplicar, más el emitido, para mantener lo que decíamos. Hubo tiempos en que había que mantener la cadena de pagos y ahora lo que hay que mantener es la cadena de consumo, es decir, que la gente tenga recursos para seguir comprando y seguramente aún cuando intervenga el Fondo Monetario, el Banco Mundial, lo que sea, ha cambiado mucho. Mira, el Premio Nobel de Economía del año pasado ha tenido la BBC un artículo formidable en el que habla de que todos los parámetros en los que nosotros nos formamos, desde Reynolds para acá o para no ir más lejos con Keynes, están siendo dinamitados. Hoy, ¿se acuerdan que hubo una época que todo dependía de la balanza comercial? Ya lo hablamos. ¿Cuánto vendés, cuánto comprás como país? Eso muestra qué país sos. Pero después vino el nivel de desarrollo y en Naciones Unidas muchos protestamos de que había que hablar del desarrollo humano sustentable, no del desarrollo económico solamente, y hoy es el término, es que haya desarrollo, que sea vinculado a lo humano y que además sea sustentable y no afecte a las generaciones futuras. Pero lo increíble de todo esto es que, aparte de todo ese nuevo panorama, ni siquiera el tema de la inflación o del déficit fiscal, eso que a nosotros tanto nos preocupa a todos, y el 5, el 6, el 10, a cuánto se irá, cómo hago. Bueno, hoy todo eso se dinamitó. Estados Unidos tiene el récord mundial de déficit fiscal y hoy todo el mundo va a tener déficit fiscal porque lo que hay que hacer es mantener funcionando las ruedas. Y por lo tanto hay que dejar de hablar de todas estas cosas, hay que conseguir el dinero, ponérselo a la gente en las manos, a los que no tienen cómo cobrar y devolver, regalárselo, no importa, una especie de renta universal, y a las empresas sostenerlas con la condición de que mantengan los puestos de trabajo. Por ahí está yendo el mundo hoy y sería una pena perdernos ese tranvía, porque ya ni siquiera es tren, pasa a una velocidad que uno no puede tomar caminando, ¿no? Bueno, es importante lo que decís porque a veces cuando miramos las distintas políticas en Uruguay no parece ir por ahí. No, porque, a ver, en Uruguay hay gente inteligentísima, y no solo eso, sino que tenemos uruguayos que están ocupando posiciones muy importantes en el exterior. Por otra parte, los bancos privados en el Uruguay son entidades internacionales. Hay un seguimiento de la política uruguaya y las calificadoras de riesgo que para estas
próximas mediciones van a ser otra cosa, porque ya si quieren aplicar las viejas recetas no queda nadie en pie, es decir, las viejas mediciones de cómo estaba la economía. Hoy obviamente no se puede hablar de cómo está la salud si el paciente tiene fiebre y el mundo tiene fiebre. Pero Uruguay, como digo, tiene gente muy capaz en el gobierno, en la oposición, en las entidades privadas, en la Universidad de la República, en las universidades, en los organismos internacionales, docentes uruguayos de economía desparramados por el mundo entero. En fin, hay muchísima gente muy inteligente con todos estos temas. Lo que está claro es que estos nuevos paradigmas, para llamarlo de algún modo, es bueno que se hagan públicos, digo, porque yo entiendo que si yo estuviera en el gobierno sería muy difícil que pudiera decir, señores, el déficit fiscal no importa, la gente tiene que comer todos los días, las empresas tienen que poder mantener a la gente trabajando, ya sea que estén trabajando o cuando abran, tenemos que cambiar los parámetros de calificación de riesgo del Banco Central y la categorización de las empresas, porque ustedes saben que el Banco Central califica desde la A a la C distintas formas en que las empresas tienen prestigio como para recibir préstamos o no. Bueno, si vamos a medir al paciente en cama en su nivel de levantamiento de pesas de cuando antes de caer en cama, algo va a andar mal, digo. Entonces, lo que puedo decir con mucha libertad y a la luz de todo lo que hablamos con gente del exterior, se les contaba Colombia 10.800 millones de dólares del Banco, del Fondo Monetario, en este caso, aplicado todo para esto, bonos de supermercado, bonos de subsistencia, líneas de crédito, en fin, creo que va pasando por ahí, como tú decías. En Uruguay no estamos hablando de estas cosas y bueno, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo, creo que es importante. La respuesta de la gente por Facebook y por todo lo demás, cuando lo subimos estos audios o hacemos algún comentario, son realmente interesantísimas porque es increíble la capacidad de comprensión de temas tan complejos por parte del público en general. Cómo participan, preguntan. Ayer, por ejemplo, hace 2 días una señora me pregunta por Facebook, pero no era que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos van a poner un chip por esto de que quieren que todo el mundo esté. Ahí está. La gente es muy inteligente, por eso tenemos que exhortarles que se cuiden, tenemos que decirles que esto está lejos de estar resuelto. Si estuviera resuelto, no estaríamos acondicionando la vieja fábrica textil Sadil antes que las textiles uruguayas dejaran de ser lo que fueron y perdieran en el mundo la competencia, pese a que la lana es nuestra. Y bueno, es un poco parecido a lo de la celulosa. Los árboles son nuestros y se va la materia prima. Nosotros también, la lana es nuestra y estamos sin textiles. Y bueno, yo creo que los costos criminales de mano de obra en el exterior, que son casi esclavizantes, hacen que la materia prima termine yendo a lugares donde el factor mano de obra es un costo que no es ni comparable con los niveles de protección social que existen en los países más avanzados, como es el caso de Uruguay. Pero en fin, lo que digo es que para tener una idea de cuál es la realidad, si las cosas estuvieran retornando a la normalidad, no estaríamos haciendo de Sadil un lugar donde entren cientos y cientos de personas para poder estar haciendo cuarentena cuando no la pueden hacer en sus propias casas, ¿no? Bueno, pero una de las cosas que me parece que está buena mirar y es que, a ver, si un país necesita de determinados créditos para salir adelante, de determinada ayuda, bueno, también la gente necesita de esa ayuda. Si un país tiene que tener los pies en la tierra y aire para salir adelante, todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas necesitan lo mismo. Eso es lo que vos me estás contando, que son las medidas que adopta el mundo para ayudar. Exactamente, es decir, este concepto de la renta básica universal, que primero lo conocimos, yo la primera vez que sentí hablar de esto, que no se llamaba así, era en los países árabes, ¿no? Donde
la riqueza petrolera era tan grande que por el mero hecho de haber nacido ahí no solo no pagabas impuestos, sino que además cobraba por ser ciudadano de ese país, ¿verdad? Fue la primera vez que lo vi por fuera de la teoría. Luego vino el concepto de la renta básica universal. Y uno dijo, esto debe ser dinero que se le presta, que se les da gratuitamente a los pobres para que... No, el tipo podría ser, o la mujer podrían ser multimillonarios y por el mero hecho de estar habitando en el país regularmente, tenían un ingreso que servía para que la gente tuviera, sin discriminación, como dicen ellos, la capacidad de gastar lo mínimo necesario para tener una vida organizada. En este caso, de lo que se está hablando, es de que Trump, nada menos que Trump, con todo lo que sabemos, les está haciendo llegar a la gente un cheque de $1.200 a cada habitante en Estados Unidos. Les llega por correo un cheque con $1.200. ¿Para qué se lo están dando estos $1.200? Y para que la gente se mueva, consuma, compre, como digo yo, compre el chicle en el kiosco de la esquina, y el del kiosco le compre los chicles al distribuidor, y el distribuidor se los compre al fabricante o al importador, en fin. Hoy se sabe. Interno. Pero nosotros nos formamos en que había que hacer crecer la torta para después repartirla. Había que hacer la torta para exportar y después ver el mercado interno que no valía la pena. Después nos dijeron reduzcan el costo del Estado, por favor. Y cuando decíamos eso no puede ser, porque el mercado interno tiene que ser el mínimo común denominador que mantiene a flote el barco del avance económico. Bueno, ahora todo el mundo está diciendo que eso es así. Vamos, esto que uno decía en aquel tiempo, porque había toda una corriente filosófica que decía eso, que había que mantener lo interno. Y la clave de Uruguay, ¿cuál fue? ¿Por qué lo de Uruguay ha sido distinto a la región? Y porque en lugar de apostar a tener 2 o 3 países que nos compraban, tenemos 100 y pico de países que nos compran, 140 creo que son. ¿Y por qué? Porque además le empezamos a jerarquizar el mercado interno con líneas de crédito, con sistemas de crediticios muy fuertes. Mira, un día, porque me voy acordando de cosas, un día en el exterior yo hablo con un gerente, mucho más que un gerente, muy importante de una entidad crediticia internacional. Que esas cosas que uno toma un café y charla. Bueno. Entonces se me ocurrió preguntarle por qué podía ser atractivo para Uruguay, para el mundo, por ejemplo, las grandes tarjetas de crédito, etcétera, un país como Uruguay que tiene tan poca gente, ¿verdad? Es decir, a ver, somos un barrio de San Pablo, ¿por qué tanta preocupación o tanto interés, o un barrio de Bolivia, o de Colombia, donde ustedes quieran? Y me dijo una cosa que por un lado me sorprendió, y por otro lado me llenó de orgullo también, porque algo de chauvinista tenemos todos. Y me dijo, lo que pasa es que no es solo un tema de tamaño de mercado, es la calidad del mercado. El uruguayo es un buen pagador por definición, incluso para lo que les interesa a muchas entidades de crédito, que ganan mucho con los intereses de mora, es buen pagador también cuando cae en mora, mayoritariamente. Y por eso a veces uno no se da cuenta de la escala internacional de Uruguay, que uno dice somos tan pocos, ¿por qué nos tienen tanta consideración al lado de tantos monstruos gigantescos territorial y poblacionalmente? Y es por esta característica de un pueblo y un país disciplinado, culto, con muchísimo por hacer, nos falta muchísimo, pero bueno, hoy estamos considerados los primeros en educación a distancia. El informe ayer sobre Uruguay, porque es el primero de América en resolver el tema de esta pandemia con la educación, la teleeducación, educación a distancia, con todo lo que ha sido el plan Ceibal. El hecho de tener el sistema integrado de salud, que no hay que salir a confiscar como en Estados Unidos los respiradores en las clínicas privadas, porque el sistema está absolutamente integrado, lo que no quiere decir absolutamente perfecto. Digo que venimos muy avanzados, y el propio Mides, yo creo que lo del Mides, que ya lo hablamos la otra vez, pero vale la pena tenerlo presente, el Mides construyó
una especie de conexiones, de cañerías de conexión hacia los sectores que individualizó como los más carenciados del país. Y luego por esas cañerías uno puede poner más o menos flujo de apoyo, pero ya tiene la conexión, cosa que en otros países ni siquiera se ha comenzado a poder hacer, o se está haciendo a las apuradas. Por eso hoy volcar recursos a la gente que está más necesitada es relativamente sencillo, porque sabemos dónde está la gente, quién es, la tenemos individualizada, gente que se conoce. Por eso es tan importante que más allá de los cambios de gobierno haya los mecanismos que se cuiden, que son estos mecanismos. Así como un gobierno cuando cambia no se le ocurre cambiar las cañerías de agua, digo yo, bueno, tampoco toquemos demasiado estas conexiones, lo que no quiere decir que no se verifiquen, que se profundicen, se filtren, esa es otra historia. Pero la conexión con la gente es un capital uruguayo gigantesco, ¿no? Yo te iba a decir, ¿no? Porque también tenemos la costumbre, y es capital uruguayo, de cuestionar o de politizar, y a veces por politizar viene el no reconocer y el no hacer. El concepto, a pesar de que tenemos la Martín García y al lado la Timoteo Domínguez, que esa islita que va creciendo, porque la Martín García es compartida, ¿no? Pero la Timoteo Domínguez es una especie de barrial que va creciendo como consecuencia de lo que arrastra el río Paraná y el río Uruguay por el río de la Plata, y es como un barro que se va acumulando y está haciendo una isla que va creciendo, se la hay pajonales, yo nunca la vi, nunca he ido, pero por las fotos que he visto, y bueno, y la Timoteo Domínguez es uruguaya, o sea, que con los siglos, o con 100 millones de años, vayas a ver la islota grandota que tenemos ahí. Bueno, a pesar de que lo aluvional es un concepto geográficamente existente en el país, padecemos de la enfermedad, que no es exclusiva y menos excluyente, de no valorar el cimiento sobre el que construimos. Yo toda la vida, cada vez que debí ejercer función de gobierno, y ha sido siempre durante muchos años, y hasta hace muy poquito, siempre valoré la hilada de ladrillos sobre la cual iba a construir. Muy pocas veces saqué un ladrillo y nunca saqué una hilada. Es decir, y cada vez que pude, valoré lo que estaba hecho, porque el estímulo de lo que uno hace durante un periodo, ¿sí?, no sirve de base para lo que viene después. Se pasa la vida demoliendo y volviendo a construir. Claro, a veces se trata de concepciones ideológicas en una dirección o en otra, y requiere cambios profundos o demoliciones, pero no es lo general. Y Merkel dice, en una frase brutal, pero dicha para el mundo, obviamente que no estaba pensando en Uruguay, así que nadie lo piensa en relación a ninguno de nuestros presidentes actuales o futuros o pasados. Que no lo dice textual, pero ella dice que cuando un gobierno, un presidente tiene que explicar sus políticas en función de lo espantoso de lo que venía de antes, bueno, parece no ser serio, porque cuando uno se postula, se supone que tiene los equipos que le han mostrado cuál era la realidad anterior, y sobre todo cuando hay transparencia de la información, como es el caso de la gran mayoría de los países. Por eso es inevitable que en la cultura uruguaya hablemos de las herencias, de la herencia maldita, la herencia no maldita, la bendita, pero detrás de todas esas herencias hay cientos, miles de horas de trabajo y de esfuerzo de mucha gente, muchas de las cuales siguen trabajando ahora para un nuevo gobierno cuando cambia, y que tienen que tener la certeza de que sus horas de este quinquenio van a ser tan valiosas como la del quinquenio pasado, si fue bueno, en lo bueno, para que él sepa, que o ella sepa que está trabajando en algo que le va a perdurar. Digo, en una palabra, la vida es aluvional, se construye todos los días, y es muy triste ser como el tigre, como dice Ortega Gasset, que cada generación que nace vuelve a ser tigre. Nosotros tenemos toda una tradición de reconocimiento, de cimientos unos sobre otros,
Y podemos dar discursos y algunos salir y decir que espantoso, tuve que hacer esto, lo otro, y bueno, forma parte del folclore. Pero lo que es importante es mantener, reforzar, mejorar, usar de cimiento, usar de proyección hacia el crecimiento lo que el país ha venido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Y estar atento, ¿no? Porque hoy, más que nunca, ya no vivimos en la aldea, ¿no? Ya nos damos cuenta que el mundo se maneja de otra manera y que en realidad decisiones que se toman en otros lugares pueden empezar en el nuestro. Bueno, la pandemia es un resultado de eso. Es que yo ya no sé cuántas cosas, como hablamos tanto y disfruto tanto, pero con tu programa y contigo en estas cosas que son tan creativas para mí, yo hay un dato de la naturaleza que tiene que ver con estas erupciones volcánicas que creo que hablamos el programa pasado, Sí. que de pronto en la misma humareda da 4 veces la vuelta al mundo. Y estamos hablando de humo, ¿no? Y de partículas. Hoy todo está con todo, son del número de pasajeros, de boletos de avión vendidos en el mundo el año pasado es escalofriante. Son miles de millones de boletos, que los aeropuertos tengan 60, 70, 80, 100 millones de pasajeros por año. Son números increíbles, más toda la comunicación. Ahora viene lo del 5G, que ya se está instalando en Maldonado, con todas esas discusiones, pero que es una revolución tecnológica, pero increíble. Hay que leer sobre el 5G, porque es algo que uno no puede creerlo, el nivel que hemos llegado desde el punto de vista tecnológico, lo humano y todo lo que eso significa. Pero en fin, yo creo que lo importante es que, como tú dices, hoy aquel aletear de la mariposa en un lugar que generaba respuesta en otros muy distantes es como nunca. Pero también es cierto, y Uruguay es una prueba, de que a veces los aleteos de mariposas o de buitres alrededor, cercanos, pueden ser protegidos en la medida de que haya políticas nacionales que tengan mecanismos de factores de protección. Ese es el gran capital, el gran instrumento. Por un lado hay factores que son de riesgo, como siempre hablamos, hay otros que son de peligro, en el que uno no puede hacer nada, porque bueno, es de peligro, siempre pongo el ejemplo, si uno va volando en un avión a 10.000 metros, y a 1.000 kilómetros por hora o 900 kilómetros por hora, si pasa algo, lo único que puede hacer es apretarse el cinturón en el asiento, estoy en peligro, ahí yo no tengo nada para evitar. Ahora, el riesgo es algo que uno corre, y ahí tiene facultades para tomar decisiones. En todos los terrenos de la vida, los riesgos son algo que uno corre, como dice el idioma, y hay que tenerlo en cuenta. O sea que uno está en peligro y otro es correr el riesgo. Bueno, pero para esas situaciones hay un antídoto formidable, que son los factores de protección. Y eso es lo que Uruguay tiene que profundizar, que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver también con la confianza, y tiene que ver también con la discusión franca, tratando de que, bueno, las zancadillas que forman parte de cualquier partido de fútbol de la vida, bueno, no sean el espectáculo mayoritario, ¿no? Es decir, que podamos hacer un tiempo cada vez más comprensivo. Y yo sé que está todo dividido, que las campañas políticas, que la grieta que empezó con las familias ideológicas, algún día alguien tendrá que explicar el daño enorme que ha hecho cuando empezó a hablar de familias ideológicas, como en el mundo se empezó a hablar de grietas, porque diferencias siempre hubo. Ahora, cuando la cosa se transforma en familias, y cuando la cosa se transforma en grietas o separaciones de grietas, la cosa se complica, porque afecta amistades, afecta familia, afecta modo de relación, y ni qué hablar de lo político. Y bueno, yo creo que estamos lejos de ser un país perfecto, pero tenemos muchas capacidades para poder ser mejores que muchos, y aprovechar este momento dentro de todo lo que significa un drama gigantesco, que para mejor no sabemos nada, porque ahora
parece que el peor efecto es la coagulación y las embolias y el tema trombótico y todo lo demás, y no el tema solo pulmonar como lo sabíamos. En fin, todos los días nos ponen un drama nuevo de este que ni bicho es malvado y maldito, pero bueno, a pesar de todos los pesares, estemos preparados, estemos cuidándonos, esto que estamos viendo de la gente como loca por todos lados. Claro, le dicen los chiquilines pueden ir a la escuela rural, la construcción puede salir, vamos viendo cómo vamos aflojando la situación, y mucha gente tiende a pensar que ya pasó, y ojalá sea así, y ojalá que no sea que todavía no empezamos la etapa más compleja. Yo tengo algunas prudencias con ese tema, ¿no? Y no creo que Uruguay sea un país tan distinto al resto del mundo. Por lo tanto, no la doy por ganada todavía. Controlada, no ganada, y por los recaudos que se tomaron. Creo que el doctor Tabaré Vázquez va a estar presentando un informe esta semana que me va a gustar muchísimo poder conocer su opinión al respecto. Y en lo que vos decías, el refranero popular, viste que nunca pierde su gracejo, y es que en este país somos pocos y nos conocemos todos, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de familias, bueno, ahí se complica. Yo tengo algunos amigos en el exterior, algunos colombianos sobre todo, que me preguntan siempre, lo saben, ¿no? Y bueno, es como que Uruguay, bueno, yo digo, mira, tiene 600 kilómetros de largo por 400 de ancho, y tenemos montañas enormes de 100, 200 y 300 metros de altura, ¿no? Y los tipos se tiran por el piso. Y digo, pero claro, somos 3,5 millones, tenemos 12 millones de cabezas de ganado, y cuento todo esto, y me dicen, 3,5 millones, son todos primos, me dijo. Es decir, pero ustedes son todos parientes, ¿cómo son tan poquitos? Pero realmente es así, somos pocos, y aunque no nos conozcamos, podemos conocernos fácilmente, porque ninguno de nosotros resistimos una semana de estar preguntando a los demás sobre nosotros, más allá de que la información sea buena, mala, verídica o no, pero todos nos conocemos. Ahora, ese documento que está elaborando un equipo con Tabaré, todos hemos aportado alguna cosita modestamente, hasta nada menos que Ehrlich, ese científico formidable uruguayo que, además de político de primera línea, es el que está coordinando todo esto. Y bueno, y va a ser un insumo importantísimo que seguramente va a estar teñido de lo político, visto desde afuera, ¿no? Es decir, siempre va a pasar esas cosas, pero lo importante es que es un desafío que toma el frente en hacer un informe a ese nivel. Tengo un Tabaré Vázquez que no olvidemos que pidió cuarentena, ¿verdad? Y fuimos muy pocos los que acompañamos esa idea. Yo creo que se debió acompañar con más fuerza, y sigo creyendo lo que decía hace unos días atrás. Yo sigo creyendo, ya lo planteé, de que las comisiones de salud de diputados y de senadores debieran juntarse como comisión integrada y convocar a los especialistas que está utilizando el gobierno, a los ministros, a los ministros del ramo, para que queden actas documentadas de cómo es la planificación de lo que viene, porque sabemos que se está trabajando con mucha seriedad, y eso es bueno que esté documentado, para que todos sepamos hacia dónde se va, cómo se llegó y a dónde se fue cuando el tiempo pase. Pero hoy, sin duda que esto es de todos, pero también sí es cierto que no todos pueden estar a cargo del timón. Bueno, así que ahora lo que uno puede ir haciendo es tomando medidas de protección, fortaleciendo los factores de protección, corriendo la menor cantidad de riesgos y valorando enormemente los que se ponen en peligro para cuidarnos, ya sea manteniendo la producción, ordeñando la vaca, como decía alguien la otra vez, hasta los que están en la trinchera de la salud, a los periodistas, a la gente de la policía, los bomberos, las empresas que brindan servicio, los muchachos que andan en una motito repartiendo los delivery,
Toda esa gente está manteniendo el país funcionando. Y bueno, y a esa gente tenemos que estarle reconocida. Alberto, un abrazo grandote, grandote, grandote. Nos encontramos el próximo martes. El próximo martes va a ser un gran gusto. Un abrazo enorme, cuídate mucho. Igualmente, No hace igualmente. falta que te Todos lo diga, cuidémonos. pero viene bien cuidarnos. Siempre viene bien, siempre viene bien. Cuidémonos mucho todos. Y veamos con qué nos encuentra la próxima semana, que seguramente va a ser con mucho. Sí, siempre hay temas, por suerte. Gracias.